Muy buenas a todas y todas. Seguimos en Movies con este especial que va llegando ya a su fin, porque hemos entrevistado creo que a más de 10 actores y actrices de la Sociedad de la Nieve. Y en esta oportunidad, ya sabéis, siempre los últimos hacen esperar un poco más, pero hoy tengo conmigo a Andy Prus, actor de la Sociedad de la Nieve. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, genial. Encantada de hablar con todos vosotros y vosotras que tenéis muchas cosas que contarme. Sé que hay muchas cosas que obviamente son muy parecidas, pero me gusta la manera en que relatáis cada una de vuestras historias y para eso estamos, para escucharlas. Entonces, primero quería darte la Hermoso. bienvenida aquí a Movies. Gracias por tu tiempo. Y bueno, vamos a empezar por el principio. Primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, muy contento porque es un movimiento gigante y a pesar de que sabía que la peli iba a ser tan grande, no sabía lo que iba a generar en la gente y la recepción fue hermosa. Sigue siendo, es increíble. Bueno, que primero quiero empezar a hablar de ahora entraremos a hablar de la Sociedad de la Nieve y de este personaje, porque Andy interpreta a Roy Harley, ¿vale? Así que hablaremos de él ahora en un momentito, pero primero quiero hablar de sus trabajos anteriores, que tiene, por ejemplo, yo tengo aquí en mis notas, que estrenaste en 2021 una película, Calmila, saldrá esta noche. Cuéntame Sí. cómo fue participar en esto y también antes de esta pregunta, perdóname, que me respondas cómo nació en ti actuar y qué es lo primero que pensó quizás tu entorno cuando querías dedicarte a la actuación. Bien. Bueno, yo empecé a actuar cuando era chico, tenía algo así como 10 años, Qué y pequeñito. empezó como, sí, muy chiquito y empezó como un juego. Empecé a tomar clases de actuación en una escuela que se llama Nora Mosenko, es una profe, que se llama Nora Mosenko y tomé con distintos profes de esa escuela. Eh, y ahí era puro juego, era divertirse, ponerse pelucas, ponerse vestuarios, hacer personajes que hablan distinto a uno. Y empecé a hacer eso mismo que hacía en las clases, pero en la escuela, en los viajes en los campamentos, en todos lados, me divertía mucho haciendo eso. Y después con el tiempo, entrada a la adolescencia, a los 15 años, con un grupo de amigos que teníamos en las clases de teatro, armamos un elenco para hacer una obra de teatro. Y la escribimos y la dirigimos como pudimos nosotros, sin saber nada. Y después, bueno, dos profes de la escuela dijeron, vamos a dirigirla, y esa fue mi primera experiencia profesional, digamos, que hicimos una obra de teatro así con amigos y amigas, y, y ahí estuvimos 2 años haciéndola, o 3 años, y fue muy lindo. Y ahí un poco empecé a decir, me quiero dedicar a esto. Como que esa obra me hizo darme cuenta de la posibilidad de dedicarse a esto. Claro. Eh, Oh, sí, se llama Los Babeles, Les Babeles, el grupo teatral, y la obra también se llamaba igual, era todo medio sketch, era muy divertida. Y, y bueno, después estudié, seguí estudiando en la escuela, estudié en la EMAD, que es la Escuela Metropolitana de Arte Dramático acá en Buenos Aires. mm, No la llegué a terminar porque quedé en la película. mm, Em, pero, pero bueno, eso es un poco. Y en Camila saldrá esta noche, igual yo sí, realmente hago un personaje muy chiquito, es muy pequeño. sí, sí. em, pero bueno, Hombre, formé pero parte de ahí también. como en todo, es decir, tiene la suerte pues de estar en un producto aparte que estamos hablando de una película que ha dado su paso por varios festivales y ya se ha Sí, visto sí, mucho y ha sido muy bien criticada, es decir, ha tenido muy buena repercusión. sí, sí, y fue lindo el paso por esa peli. Pero Toda ¿cómo fue? experiencia de... Exacto, es lo que te iba a decir, mira, perdona que te interrumpa, esa experiencia, ¿cómo fue en Camila? Porque claro, pasas de estar en una escuela a participar en una película ya que se va a estrenar en cines. em, yo había hecho algunas participaciones en cortos estudiantiles. Había hecho un corto estudiantil que lo hizo un chico que se llama Matías Fine, bueno, que, que no sé, ahora está en San Sebastián, creo. Y esa fue como mi primera vez actuando en un corto y me di cuenta de que era otro lenguaje. Entonces también todos los cortos que hice me he dado cuenta de la importancia de entender ese nuevo lenguaje que es audiovisual, que es del cine, y no es lo mismo que actuar en teatro. Hombre, claro. Pedían unas sutilezas que en el teatro no estaban. Entonces, siempre está bueno como experiencia. Y en Camila, bueno, igual Real es un personaje muy chiquito, no me acuerdo bien,
pero fue lindo. Entré Sí, por haces casting de uno y de los amigos de La Plata. uno de los amigos, sí. Tengo ahí una escena que trato de decir un texto y lo digo medio mal, algo así, ¿Qué dices? medio gracioso. Estáis todos No, no, es genial. que era la idea, como Ah, que estaba en vale. una clase de teatro y como que no sabía leer. eh, Ah, amigo. este, pero bueno, todo muy divertido siempre. Por lo menos para mí es como todo suma a la experiencia que puede tener uno para el futuro. Claro, y es lo bonito de muchos de vosotros, muchos habéis hecho teatro y creo que eso para mí es fundamental, ya que sin quitar mérito al cine, a las series, pero el trabajo sobre un escenario, estar con el público a 1 metro de distancia, es creo que de un valor incalculable donde se aprende muchísimo más, ¿no? Sí, sí, sí. Hay algo de ponerle mucho el cuerpo, de tener el instrumento, digamos, la voz, el cuerpo, todo en pos de ser visto por el público, que es distinto al cine, siento. Claro. eh, y suma muchas herramientas en ese sentido. Y Y hay reaccionar, muchos juegos. Y reaccionar, sí, tienes a que los reaccionar estímulos. al microsegundo ahí. Imagina cualquier cosa que Sí, pueda sí, pasar, o sea, algo de texto o alguien del público que le suene el móvil o que estén hablando o que te puedan un poco, ¿sabes? Quitar el foco que tienes en ese papel o algo. sí, sí. Y aparte tiene esa magia del teatro que ocurre solo una vez y nunca va a ser igual. Eh, entonces es como ese acontecimiento que se genera entre el público y los Claro. actores, eh, es esa magia teatral que es hermosa y por eso sigue existiendo como existe ahora el teatro. Y es lo bonito que hay mucho teatro, es que todos tus compis me han dicho, hay en Buenos Aires, en Argentina, hay teatros de barrio por cada sitio. Es como te Sí, encuentras en un barrio algún teatro por ahí pequeño donde puedes ver tu arte, ver las obras que escribes. Qué bonito todo eso y que el público lo siga apoyando, ¿no? A día de hoy, con el valor que hay que dar que la cultura, muy importante. sí, sí, es súper importante y la verdad que acá en Argentina, en Buenos Aires, hay un polo, hay un mundo teatral y una movida de teatro independiente muy importante, que está buenísimo seguir sosteniéndola, sobre todo en estos tiempos que está un poco Claro. más difícil acá en la Argentina, Es pero sí hay muchos actores y actrices y directores, dramaturgos, hay como mucho interés por el teatro. Y bueno, claro, ahora, después de Camila saldrá de noche ya viene esta incursión en la Sociedad de la Nieve. Cuéntame, ¿cómo fue empaparte de esta persona real, de esta historia real, de esta historia que no solamente es conocida en Uruguay, en Argentina, también en toda Sudamérica? Sí, increíble. Fue increíble, se me sentí súper privilegiado de poder formar parte de este proyecto y contar su historia me encantó. Desde que la conocí era una de las historias de estos chicos que más me apasionaba. Me apasionaban mucho las historias de los médicos, por Mm, ejemplo, que cayeron y tenían que empezar a ejercer la medicina sin, sin haber formado sin haber estado más de 2 años en la carrera de medicina. claro. Después, bueno, los que eran mayores que tuvieron que tomar la capitanía. Y en mi caso, Roy, que me parecía apasionante que un chico se ponía a arreglar una radio y con esa radio escuchaban las noticias. Sí, Después trata de arreglar la radio de la cola, una radio de avión. Vos decís, pero este chico tiene 20 años y arregló un equipo de música en la casa de un amigo y por esos conocimientos es el ingeniero. Em, no, y me encantó y su historia es muy apasionante, así que se sintió súper bien. ¿y cómo fue? ¿Cómo te documentaste un poco para saber de todo lo que él había vivido, esta persona, y sentir lo que él sentía en esos momentos? Y hay muchos recursos, muchos lugares donde sacar la información. Por un lado está la Sociedad de la Nieve, el libro, Sí. que siempre fue muy útil porque se siente que es muy fiel a la historia. Entonces, ahí había mucha información. En el libro Viven también había información que usamos muchas veces, de cosas que dijeron, sí, sí, como que también tiene buena información de dónde sacar. Eh, y después de entrevistas de él, Mm. de conocerlo en persona y preguntarle cosas, y que me cuente
desde su punto de vista actual, que es 50 años más tarde, quién era él en la montaña, qué cosas sintió y también eh, como él sabe que lo ve desde ahora, digamos, y dice, bueno, yo no me supe guardar en la montaña, yo no fui, no fui inteligente en el sentido de quedarme, ¿cómo es? Sí, como que no se guardó, no se cuidó frente a las emociones. Para el final le afectó mucho toda la situación y casi se entrega, pero no se entregó. Claro, es que no es para menos. Es decir, las cosas yo creo que vivieron ahí, por más que queramos replicar en una historia tan bien contada como es la Sociedad de la Nieve, es vivirla en esos momentos y es otras características. Total, Sí, sí, total. sí. ¿Y cómo fue también el cambio a nivel físico y mental? Porque obviamente no eres el mismo Andy que empezó el primer día de rodaje al Andy que acabó el último día de rodaje. No, no lo soy. Eh, fue un cambio total. No total porque sigo siendo yo, Claro. pero sí pasaron muchas cosas por el cuerpo, subir de peso, después bajar mucho de peso, después volver a subir. El cuerpo que no termina de entender qué es lo que está sucediendo y también hubo eh, muchos momentos de tener que poner el cuerpo, el corazón, la cabeza en emociones que son muy fuertes, muy fuertes. Entonces también poder meterse en eso y sentirlas en la piel hacen que aparezcan unos conocimientos nuevos. Eh, pero sí, cambié mucho, siento, y también aprendí mucho sobre cine y sobre actuación en cine que me hizo cambiar a mí. Y hay muchos aprendizajes que me llevo de esta peli, de este rodaje, de este viaje que hicimos, eh, que me hacen dar cuenta de que crecí como persona también. Hombre, me imagino, es que de Bayona, ¿quién no puede aprender ahí? Estás trabajando con un director consagrado que ha hecho muchísimas películas, pero también el compañerismo, ¿no? Todos estos amigos, esta gran familia, ¿te llevas también parte de ellos? Me llevo, me llevo mil cosas de ellos y sigo aprendiendo cada día, em, porque hacerlo solo hubiera sido muy difícil y no hubiera sido posible sin todos los abrazos y todo el compañerismo que se sintió a lo largo del rodaje. Mm, Y también porque todos tienen distintas experiencias y exacto. llegaron de distintos lugares, todos llegamos a la misma experiencia tan loca como es grabar una película de cine, tan exigente, una historia tan, tan fuerte y acompañaron mucho y me sirvió mucho también no sentirme solo. Otra gente que ya conocía cómo era hacer cine me decían, vos tranquilo que todavía falta mucho para que entremos, esto es así, hay que esperar. Mm, Como muchas ansiedades que como grupo nos íbamos calmando entre todos. qué bonito. ¿Y cuántas veces has visto la película, Andy? 7 veces. 7. ¿En cines todas? En cine, sí. Y después una octava que fui viéndola en la tele. eh, y después igual me quedan unas más, que ya tengo programadas para Oye, verla con mi abuelo de vuelta. qué Sí, sí, tengo bien. ahí unas. Que sí, y toda tu Sí, familia, sí. ¿cuál fue la reacción a eso de tu entorno más cercano? Porque a mí me parecería genial ver a alguien de mi familia que digas: "Estás ahí en esa película, es que la cómo te veo aquí, cómo te veo aquí", es súper heavy, ¿sabes? Súper loco. ¿Cómo fue Sí. con tu familia y ver en esos momentos, estar con ellos y ver la película, o dar también, viendo tú en la sala de cine la cara de los demás espectadores, viendo cómo respetan el silencio casi sepulcral que puede haber en una sala de cine y los nervios contenidos, ¿no? Fue es muy fuerte. Con mi familia, sí, mis papás, mi hermano, la fueron a ver a Mar del Plata al festival y esa función fue muy emocionante, fue increíble, fue sentir todo el afecto y el cariño de mi familia, de amigos, de todo el grupo, fue muy hermoso. Eh, y después también hicimos, acá en Buenos Aires, cuando se estrenó, hicimos una función con toda mi familia, digamos, era como una especie de cumpleaños, estaban todos, sí, muchos familiares, algo así como 50 personas,
y estábamos en la sala de cine y fue una energía muy fuerte y todos súper, súper contentos. Y me sorprendió mucho viendo eso y conociendo también a mi familia, eh, la hazaña que tiene, digamos, como la hazaña de la película de que a todas las personas les gustó, siendo tan distintas, a todos les gustó. Y todos se llevan algo de la peli. Algunos la toleraron más, otros menos, a algunos les costó verla, pero todos se llevan algo. Y eso O me pareció alucinante. y tus amigos ahora te dicen, yo qué sé, tus colegas, cuando te ven a ti o algo, o alguien también que te reconozca por la calle. Yo sé que es muy difícil porque el cambio es sustancial, Es obviamente. difícil. ¿Cómo Sí, es? por la calle no me pasó, no me pasó. Eh, pero, pero sí, mis amigos están todos también, me dicen cosas re lindas, o gente que me conoce, que me siguen en redes, que nos conocemos y cuando nos vemos me felicitan por la peli. Eh, y yo no dejo de sorprenderme, porque bueno, siempre estoy esperando a ver qué le pareció a la gente, si les gustó, y es muy lindo, es súper gratificante. O es que y yo lo he dicho a cada uno de vosotros, yo lamento hay personas que se están viendo todos estos vídeos de entrevistas, y es que yo no Sí, puedo evitar, daros las gracias a cada uno, pero sobre todo daros la enhorabuena, porque creo que el trabajo que ha hecho cada uno de vosotros es imprescindible para contar una historia como esta, una historia que a mí, sinceramente, yo cuando me enteré de la sociedad, porque yo la vi en San Sebastián, en el Festival de San Sebastián, y fue en plan, no sabía qué esperarme, digo, pues no sabes, digo, una historia más, porque ya habían 2 películas, Bayona, obviamente que le va a dar otro toque, es un reparto, en este caso sudamericano, un reparto integrado por argentinos, uruguayos, dices, okey, pero claro, después de verla y lo que te cala, es decir, eso lo habéis hecho vosotros, Andy, cada uno de vosotros, de verdad, enhorabuena, muchas gracias. sinceramente, lo habéis hecho tremendo. ¿Y cómo te sientes de que esta película sea número uno mundial dentro del top de Netflix? Es decir, premios, nominaciones, en los BAFTA también está nominada como película no hablando inglesa, ha salido nominada en varias cosas, obviamente, pero ¿cómo os sentís vosotros ante tanta cantidad que quizás te pueda abrumar en algún momento? Sí, más que abrumar, yo creo que no termino de hacerme la idea de que formo parte de un proyecto así. No sé, el otro día Tom Holland subió una foto y yo estaba en esa foto así, haciendo un festejo y no lo podía creer, decía, pero ¿qué está pasando acá? ¿Cómo es? ¿Perdón? ¿Qué está pasando, Tom? Eh, pero no, es muy, muy lindo y la verdad que es súper emocionante pensar ahí, que estoy ahí, pensar que lo está viendo tanta gente. Uno, primero en el mundo, es increíble, increíble. No, es súper bonito. Yo espero poder hablar con Enzo, hablé en San Sebastián junto a Gustavo, y de verdad está siendo espectacular todo este recorrido que estáis teniendo. Yo espero veros en más proyectos. Ya sé que a ti te vamos a ver en Alemania y eso quiero hablar ahora, porque es una película que se va a estrenar en febrero. Perdón. Es una película que se va a estrenar en febrero en Alemania. Y cuéntame, ¿qué participación tienes en Alemania y qué nos puedes contar de esta historia? Porque también el tema fuertecito, cuéntame. Es fuerte, es una peli muy fuerte, que tiene mucho, mucho corazón, que la directora se llama María Zanetti, es Sí. una directora argentina y es una ópera prima. Le escribió en pandemia la película y tiene mucho, mucho de su historia personal y la verdad que es hermosa. Yo hago de Alejo, que es un chico, hermano de la mejor amiga de la protagonista y bueno, tienen algo, un amor, algo así, pero la película en sí Mm. es hermosa. Yo la vi en Mar del Plata, en el Festival de Mar del Plata, y, y después a todas las personas que vi que la vieron también. Muy movilizante, muy linda. Así que estoy muy contento con esa peli también, que fue fue una película que grabamos eh, entre medio de La Sociedad de la Nieve. Y me dio una satisfacción muy grande verla y ver lo hermosa que era. Oh, Que se estrena ahora en febrero, se estrena en España. Y después acá en Argentina se va a estrenar en abril.
Así que la vamos a poder ver antes. Qué bien. Tienen el privilegio de verla antes. Qué bien, qué maravilla. Oye, Andy, de verdad, no me queda más que darte las gracias. Te he quitado mucho tiempo, yo me enrollo mucho, pero es que me gusta conoceros más a fondo y sobre todo el trabajo y Ujú. veros, de verdad, en muchos proyectos a cada uno de vosotros. Estoy súper alegre de que ahora estrenes Alemania, espero verte en más producciones, ya no solamente en cine, también en series, en teatro, por todo el mundo. Así que espero que vaya bien tu carrera este 2024, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Me encantó la entrevista y está buenísimo poder hablar y Oh, tener estos tiempos, ¿no? Para conocerse y hablar de lo que fue, lo que será. exacto, pero Está bueno, buenísimo. antes de despedirte, vamos a pasar al juego de las Bien. palomitas, ¿ok? Vamos allá. Perfecto. Vamos a ver qué te toca. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es tu película favorita de la infancia? Mm, mi película favorita de la infancia. Y yo creo que es Toy Story. Toy Story, total. Sí, de películas infantiles. Mm, Porque claro, después, se no veía sé, de cuando niño. fui. Claro, después mi peli favorita era Náufrago de Tom Hanks. Y Peliculón. después Cinema Paradiso. Oye, me gustan tus elecciones, ¿ah? Está súper bien. Está bueno, eran todas muy emocionales. Ay, sí, todas de llorar. Todas de llorar, y sí. Vamos con la segunda. Hasta Toy Story, porque Toy Story tiene unas cosas que en plan, perdón, Sí. No, y la 3. la 3 es, Ah. vamos. Mira, sigues de películas, ¿ah? Bien, me gusta. ¿Cuál ha sido la última película que has visto? Uy, ¿cuál fue? Creo, Y puede ser en creo que fue, plataforma, puede ser en plataforma, en el cine, la que tú quieras, la que has visto, la última. sí, la última película que vi, creo que fue una de Yorgos Lanthimos. Vi, em, eh, ¿cómo se llama? Canino. Ostras, ¿qué tal? Bien, muy, muy loca, me gustó mucho. ¿Te gustó? Ostras, está tremendo, ¿eh? Sí, Y la que viene, ¿ah? la vi, ¿Cuál? la vi en Mar del Plata. Sí, la de Poor Poor Things. Things. ¿La viste? Yo Sí, también. ¿Qué tal? ¿Qué te sí, me pareció? encantó. Me encantó. Igual era la primera que veía de él, entonces no sabía bien qué esperar. Claro, Después vi otras de él y entendí un poco más. pobres criaturas, pero es que Sí, Emma pobres Stone, criaturas. No, Willem es increíble. Dafoe, está, vaya plantel de actores y actrices tiene ahí, ¿eh? Está tremenda. A mí me gustó mucho esa Tremenda. idea. Y qué Mark loca es. Ruffalo. Y qué loca esa que sí. Sí, me encantó la idea. Pero visualmente Mucho. es espectacular. Sí, sí, había un Tim Burton dando vueltas, no sé, había A que algo sí, de eso sobre dando todo vueltas. en el Sí, escenario. Y entonces estas partes tan locas que tenía, era como, veo a Tim Burton por aquí, pero también el diseño es de él, después dices, "Uf, qué locura, a mí me encantó, se va a estrenar próximamente en España todavía, ya está guay. La sí. recomiendas, ¿no? ¿La La recomiendas? recomiendo. Muy bien. Recomiendo. Y la última, ¿no? Porque sí, me falta una. A ver, ¿que no quieres salir? Oye, a ver si te ha pasado. Si no te ha pasado, puedes pasar, ¿vale? Tranquilo, no es Ok, nada. a ver. ¿Qué es lo más raro? Que puede ser por mensaje que Sí. te hayan escrito, ¿ah? ¿Qué es lo más raro que te ha pedido un fan? Ah, hay un. Uf, a ver. Bueno, unos mensajes raros. Ayer me escribió uno que dice que se llama Solo fotos de hamsters y me puso, hola, respondeme si no me respondes es porque no te gustan los hamsters. Y yo le respondí porque, ¿por qué no me van a...? Le respondí, le puse, hola, ¿cómo estás? Y le puse 2 corazones y un hámster. A lo que me respondió como llorando, emocionado. Me dice, gracias por responderme. Llanto, llanto. Y el emoji del hámster de vuelta y yo le puse las manitas. Me Esa fue encanta. una conversación que dije, quizá me volví un poco loco. Después de todo esto hay algo, hay una locura.
Me encanta, pero me gusta. Voy a responder porque me gustan los hamsters. Y no quiero que no piensen que no me gustan los hamsters. Claro, y sí, hay que responder. Me Si no, no me encanta, gusta. me encanta. Oye, ¿qué te ha parecido el juego? Te dije que era divertido, ¿no? ¿Ves? Me gustó mucho y justo temática cine que estuvo bueno. Oye, a cada uno le toca algo diferente, te lo digo de verdad. ¿Ah? Yo creo en las Sí, vi casualidades. el de Rocco de las excusas, me gustó, me divirtió. ¿Lo viste el de Rocco? Yo en plan, Sí. perdón. Me encantó, me encantó. Me encantó lo de la excusa para dejar plantado a alguien. Es como en plan, Muy, disculpa. Y para terminar, muy nada bueno. más, Andy, de verdad agradecerte que hayas estado aquí en Movies. Discúlpame por esta voz, ya le he dicho que estoy un poquito malita de la garganta, pero recuperándonos para seguir con esto a tope. Y gracias por todo, gracias por tu actuación, gracias, ya de adelantado, te doy las gracias por Alemania, porque es una película que quiero ver y que ya te contaré, ¿ah? O quizás planificamos Sí, otra por entrevista favor. cuando la vea, porque hay que darle boom a Alemania. Y tú ya sabes que para lo que quieras es tu Sí, casa, ¿ah? bueno, muchas gracias. Sí, y también la actriz Maite Aguilar es buenísima, así que también por ahí puedes Oye, charlar con genial, ella, que es genial. Es muy genial. buena cuando la veas. Pues te dejo para que despidas la sección de entrevistas, invitando a todos a lo que tú quieras y sobre todo a seguir a Andy, que pone unas foticos súper chulas del rodaje, de él, de su actuación y ahora próximamente también subirá de Alemania, ¿no? Sí, Dale, te dejo. sí, sí. Bien. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Andy Cruz y esta entrevista completa la pueden escuchar en Movies. Genial.